Acá estás de más, suegra, dijo Sofía, mi nuera, con una frialdad que cortaba el aire como el filo de un cuchillo. Sus palabras resonaron en las paredes de la casa de 2 plantas que yo había construido, una casa levantada con los ahorros de toda mi vida, los $150.000 de mi jubilación y mi trabajo. Una propiedad cuyo terreno y edificación estaban a mi nombre, y aún así, pretendían convertirme en una paria dentro de mi propio hogar. Pero esta es mi casa, repliqué, con la voz temblorosa pero firme. La casa de ustedes, sí, pero la construí yo. Vivimos todos como una familia, así que déjate de egoísmos, por favor, espetó Héctor, el padre de Sofía, un hombre de 74 años que me fulminaba con la mirada desde el sillón que se había apropiado. Su aliento olía a vino barato y a rencor. No te hagas la viva, mujer. Si querés seguir bajo este techo, vas a hacer lo que te decimos y a servirnos en todo. Entendido. Y para enfatizar su punto, Héctor se levantó y me agarró del brazo con una fuerza desmedida. El dolor me subió hasta el hombro. Ver a ese hombre de 74 años maltratando a una mujer de 68 debería haber provocado una reacción en mi hijo, Mateo, pero él permaneció inmóvil, mirando el partido de fútbol en la televisión como si nada ocurriera. Mamá, hacele caso a Héctor, che. No busques más quilombo. En ese instante, aplastada por la humillación y el abandono, no podía ni remotamente imaginar que en solo 3 meses, esa situación se daría vuelta de una manera tan absoluta y definitiva. Mi nombre es Elena Rossi, tengo 68 años. Durante 40 años fui enfermera en el Hospital Italiano, una profesión que amaba y que me dio inmensas satisfacciones. Hace 5 años, mi marido, Enrique, falleció después de una larga enfermedad, y yo me quedé a su lado hasta el último suspiro. La soledad en la casa grande se sentía como un manto pesado, pero mi hijo Mateo, su esposa Sofía y mi nieta Valentina eran mi ancla, mi razón para seguir adelante. 3 años atrás, Mateo me propuso una idea que, en su momento, me pareció un sueño. Mamá, ¿y si tiramos abajo la casa vieja y construimos una más grande, para las 2 familias? Vos no estarías sola, y nosotros te cuidamos. ¿Qué te parece? Mateo siempre había sido un hijo bueno y cariñoso. Sofía, su mujer, era una persona correcta y educada, y Valentina, mi nieta, me adoraba. La idea de tenerlos cerca, de oír sus risas en los pasillos, me llenó el corazón de alegría. Pero, hijo, el costo de una obra así es una fortuna. No te preocupes, mamá. Usamos tu plata de la jubilación y tus ahorros, y hacemos una casa que alcance con eso. Después, nosotros nos hacemos cargo de todo, te lo prometo. Y así fue. Puse sobre la mesa los ahorros de una vida de trabajo, $150.000, y la casa de mis sueños comenzó a tomar forma sobre el terreno que había heredado de mis padres. Una hermosa casa de estilo chalet en Vicente López, con un pequeño jardín que yo misma cuidaría. El día que nos mudamos, la emoción era palpable. Suegra, muchísimas gracias. Este gesto no lo vamos a olvidar en la vida, dijo Sofía, inclinando la cabeza con una humildad que parecía sincera. Abuela, gracias por la casa gigante. Gritó Valentina, abrazándose a mis piernas con la fuerza de sus 10 años. Mi vida parecía completa. Cada mañana, me levantaba temprano para prepararle a Valentina la vianda para el colegio. Las milanesas de la abuela son las mejores del mundo, decía ella, y su sonrisa era mi motor, la energía que me impulsaba cada día. La felicidad de poder cuidar de mi familia con el amor que se cocina a fuego lento, con la sazón de años de experiencia, era todo lo que había deseado para mi vejez. Sin embargo, ese idilio comenzó a desmoronarse hace 6 meses. Fue entonces cuando Héctor, el padre de Sofía, apareció con la excusa de una visita y terminó instalándose de forma permanente. Don Héctor, qué gusto verlo, le dije la primera vez, con amabilidad. Pero pronto descubrí la realidad. A sus 74 años, Héctor no tenía un peso.
Su jubilación mínima de apenas unos miles de pesos al mes no le alcanzaba ni para pagar el alquiler del monoambiente miserable en el que vivía en Constitución. ¡Qué envidia me da usted, Elena! Vivir en este caserón sin pagar un centavo, dijo una tarde, y sin más, se tiró en la cama de mi habitación con la ropa de calle puesta. Disculpe, Héctor, pero ese es mi. ¿Qué me decís? Me interrumpió, con prepotencia. Soy mayor que vos, así que tengo más derecho a usar esta cama. No te quejes. Me quedé helada. Era el padre de mi nuera, después de todo. Quizás debía ser tolerante. Esa noche, preocupada, hablé con Mateo. Hijo, sobre tu suegro. Mamá, Héctor ya es un hombre grande. Es lógico que lo cuidemos nosotros, ¿no te parece? Vos sos fuerte y te manejás sola. Además, esta es mi habitación, no la tuya, no te pongas en detalles. Somos familia, che. Familia. Esa palabra se convirtió en un escudo para justificar todos los abusos. No pude refutarlo. La prepotencia de Héctor creció día a día, como una mala yerba. El costo de los alimentos, que ahora incluían sus caprichos y sus botellas de vino tinto, salía de mi bolsillo. Las facturas de luz y gas se dispararon, y yo las pagaba. Las tareas del hogar, que antes compartíamos, recayeron enteramente sobre mis hombros. Elena, anda a comprarme unas cervezas al chino, me ordenaba desde el sillón. Héctor, estoy un poco cansada. Además, este mes ya gasté mucho, deberíamos cuidar un poco el presupuesto. ¿Qué me estás diciendo? ¿Esa es la actitud? Soy el padre de Sofía. Les entregué a mi hija, ¿entendés? Lo menos que pueden hacer es devolverme el favor. Suspirando, con el peso del mundo en los hombros, salí a la calle a cumplir sus órdenes. Yo, una mujer de 68 años, convertida en la sirvienta del padre de mi nuera, un hombre de 74. ¿Era esto justo? Un día, mientras ordenaba una caja con mis recuerdos más preciados de mi carrera como enfermera, Héctor entró en mi habitación sin golpear. Esto es pura basura. Ocupa lugar, dijo, señalando mis diplomas y medallas. Por favor, espere. Eso es muy importante para. La basura es basura. Déjame que yo me encargo de tirarla. Y sin más, comenzó a meter mis fotos, mis cartas de pacientes agradecidos y mis recuerdos en una bolsa de consorcio. El colmo fue cuando encontró el reloj de oro de mi difunto esposo, Enrique. Si no lo usás, es un desperdicio, dijo. A los pocos días, supe que lo había vendido en una joyería de la calle Libertad. El dinero, por supuesto, se lo gastó en el hipódromo de Palermo. ¿Qué hizo? Era el recuerdo de mi marido. Grité, con el corazón roto. No tiene sentido guardar las cosas de un muerto. Yo le di un uso práctico. Deberías agradecérmelo. Las lágrimas me quemaban los ojos, pero me las tragué. Por la paz de la familia, me decía a mí misma, debo aguantar. Esa tarde, cuando Sofía llegó del trabajo, intenté hablar con ella. Sofía, quería comentarte algo sobre tu papá. ¿Qué pasa? Me parece que está gastando demasiado dinero, y de formas que no corresponden. Suegra, usted tiene una buena jubilación, no le va a hacer la diferencia. Mi papá se sacrificó toda la vida, déjelo disfrutar un poco. No sea tacaña. La frialdad de Sofía me dejó sin palabras. ¿Acaso era normal que mi jubilación se usara para financiar los vicios de su padre? Esa noche, Mateo, Sofía y Héctor convocaron una reunión familiar. Me sentaron en una silla frente a ellos, como si estuviera en un tribunal. Mamá, decidimos que a partir de ahora, vas a aportar 150.000 pesos por mes para los gastos de la casa, anunció Mateo, sin mirarme a los ojos. ¿Qué? ¿Para qué? Para los gastos médicos de Héctor, su comida, sus cosas. Somos una familia, tenemos que ayudarnos, explicó Sofía.
150.000 pesos era prácticamente toda mi jubilación. Pero yo también tengo mis gastos, mi vida. Mamá, ¿vivís en esta casa de lujo? ¿Qué más querés? Dijo Mateo, con un tono que no le conocía. Pero el terreno es mío y la casa la pagué yo con mi plata. No te pongas en detalles, mujer. ¿Somos familia, o no? Terció Héctor, con una sonrisa de suficiencia. Otra vez esa palabra. Familia. Un salvoconducto para cualquier abuso. El primer mes después de empezar a darles el dinero, mi situación económica se volvió desesperada. Pero los 150.000 pesos no eran suficientes para ellos. Los gastos médicos de Héctor, los remises que pedía para ir a cualquier lado, y sobre todo, su vicio por la quiniela y las carreras, salían de mis ahorros. Elena, llévame al hospital que tengo turno. Héctor, ¿por qué no llamamos un remise? Estás loca. Mirá si voy a gastar en eso. Para eso estás vos, manejá. Tenía 68 años. Hacía tiempo que conducir me generaba ansiedad, sobre todo en el denso tráfico de Buenos Aires. Pero si me negaba, su mal humor se volvía insoportable. Voy a jugar a la quiniela, dame algo de plata. Unos mangos para la suerte. Por favor, Héctor, deje de malgastar mi dinero así. Son mis ahorros. Un poco de diversión es necesaria en la vida, Elena. No seas miserable. Primero fueron 1.000 pesos, después 2.000. La cifra aumentaba con cada pedido. La relación con mi nieta Valentina también comenzó a cambiar. Ahora, con 13 años y en primer año de secundaria, su actitud era otra. Un día, como siempre, le entregué la vianda que le había preparado con tanto cariño. Valen, mi amor, hoy te hice milanesas de pollo, como a vos te gustan. Abuela, ¿no me prepares más la vianda, dale? Dijo, sin mirarme. El abuelo Héctor dice que tu comida es de vieja, que da vergüenza. Sentí una puñalada en el centro del pecho. Valentina, no digas eso. La retó Sofía, aunque sin mucha convicción. Pero es verdad que la presentación es un poco anticuada, mamá. Quizás no es lo que usan los chicos de ahora. Claro. ¿Aquí la comida que te compré yo en el supermercado tiene mejor pinta, Valen? Intervino Héctor, señalando un sándwich de miga envasado. Se regodeaba de su triunfo. Mi comida casera, hecha con amor, era peor que un producto industrial. Días después, Sofía me habló del viaje de estudios de Valentina. Suegra, ¿podría pedirle un favor? La cuota del viaje de egresados de Valen es de 100.000 pesos. ¿Usted podría cubrirla? Por supuesto, hija. Para mi nieta, lo que sea. Gracias, suegra, me salva. Al día siguiente, sin embargo, vi con mis propios ojos cómo Sofía le daba a su padre un fajo de billetes. Tomá, papá, 50.000 pesos para tus gastos, le dijo. A mí me pedía dinero para la educación de su hija, pero financiaba el ocio de su padre con el sueldo de ella y Mateo. La contradicción me dejó atónita y con una profunda sensación de amargura. Y entonces, ocurrió el golpe final. Una tarde, mientras descansaba en mi habitación, Héctor entró bruscamente. Dale, Elena, rajá de acá. Quiero ver la tele tranquilo. Pero, Héctor, yo también estoy cansada. Yo soy hombre, necesito mi espacio, mi privacidad. A partir de ahora, vos dormís en el living. Como dice. Tu cuarto lo voy a usar yo. Sos mujer, te la tenés que bancar. Es lo que corresponde. No podía creer lo que oía. Se estaba adueñando de mi habitación, la que yo había diseñado para mi descanso, y me condenaba a dormir en un sofá. Desesperada, volví a hablar con Mateo. Hijo, por favor. Mamá, hacele caso a Héctor. Vos tenés el cuerpo fuerte, te la vas a bancar. Pero tengo 68 años, Mateo. Fuiste enfermera,
sabes cuidarte. Héctor es más grande y más frágil. La decepción fue tan profunda que sentí que me ahogaba. Jamás pensé que mi propio hijo me daría la espalda de esa manera. Esa noche, y todas las noches siguientes, dormí en el sofá del living. El dolor en mi espalda empeoraba con cada amanecer, pero si me quejaba, me trataban de exagerada. Si no te gusta, ándate, dijo Sofía un día, con una crueldad definitiva. Me ordenaba que me fuera de la casa que estaba a mi nombre. Esta casa es mía, Sofía. Legalmente es de mi propiedad. La propiedad será suya, pero este es un hogar familiar. Y si no le gustan nuestras reglas, lo lógico es que la que se vaya sea usted. Otra vez la misma lógica retorcida. Por ser familia, debía soportarlo todo. La tiranía de Héctor se volvió aún más descarada. Soy el mayor acá, así que me van a obedecer todos. Pero Héctor. Cállate, mujer atrevida. No me faltes el respeto. Un hombre de 74 años llamándome mujer atrevida a mí, de 68. Como si la edad le diera un poder absoluto, una jerarquía incuestionable. Un día, su codicia llegó a un nuevo nivel. Elena, decime una cosa, ¿cuánta plata tenés ahorrada en el banco? ¿Por qué pregunta eso? Porque es un activo familiar y tengo derecho a saberlo. Es más, yo me voy a encargar de administrarlo. Anda al banco y tráeme toda la plata. El miedo se apoderó de mí. Un terror frío y paralizante. Ya no solo querían mi jubilación, ahora iban por los ahorros de toda mi vida. Esa noche, acostada en el incómodo sofá, mientras el resto de la casa dormía, me puse a pensar. ¿Esto era una familia? Un grupo de personas que me despojaban de mi patrimonio, que me trataban como una empleada doméstica sin sueldo, que me robaban mi dignidad. ¿Era esto amor? ¿Qué pensaría Enrique si viera esto? Se quedaría callado viendo cómo maltrataban a su esposa. Enrique, mi amor, ¿qué hago?, susurré, mirando una foto suya que guardaba en mi billetera. Por supuesto, no hubo respuesta. Estaba sola. Y debía tomar una decisión por mí misma. En el silencio de la madrugada, una nueva determinación se forjó en mi interior. No podía permitir que mi vida terminara así. Los años que me quedaban, quería vivirlos con dignidad. Y para eso, tenía que luchar. A la mañana siguiente, se presentó la oportunidad perfecta. Grabé con mi celular los gritos de Héctor. Salí de mi cuarto. Mujer atrevida y malagradecida. Te vas a quedar en la calle. Esa grabación era una prueba contundente. Y yo tenía una aliada poderosa. Isabel, la hermana de mi difunto esposo, una prestigiosa escribana con una oficina en el centro. Reuní todo mi coraje y la llamé. Elena, querida, lo que me estás contando es una barbaridad, dijo Isabel, con el rostro enrojecido por la indignación cuando le relaté mi calvario en un café de la avenida Alvear. Pero legalmente, tenés todas las de ganar. ¿A qué te referís? La casa y el terreno están a tu nombre, ¿verdad? Eso significa que tenés el derecho absoluto de vender la propiedad cuando se te dé la gana. Vender. La palabra retumbó en mi cabeza. Pero mi hijo y su familia viven ahí. Viven ahí por tu buena voluntad, Elena. Legalmente, son ocupantes precarios. No tienen ningún derecho. Es más, continuó Isabel, con sus ojos brillantes de inteligencia, el hecho de que te exijan 150.000 pesos por mes podría considerarse abuso económico a un adulto mayor. Y la presencia de tu consuegro en la casa es, básicamente, una usurpación. Podemos sacarlos de ahí sin problemas. Una luz de esperanza comenzó a brillar en mi interior. Al día siguiente, comencé a mover mis piezas en secreto. Primero, visité varias residencias para mayores de alto nivel. Señora Rossi, esta es una de nuestras habitaciones individuales. Era un cuarto impecable, luminoso,
con baño privado y una ventana que daba a un jardín espléndido, lleno de rosales y lavanda. ¿Cuál es el costo de ingreso? Tenemos planes que van desde los 7 a los $15.000, dependiendo de los servicios. Con mis ahorros, podía pagarlos sin problemas. Excelente. Quiero iniciar los trámites. Perfecto, señora. Prepararemos la documentación. Luego, contacté a una inmobiliaria para tasar la casa. Es un chalet precioso, señora. Con pocos años de antigüedad y en una ubicación excelente. ¿Cuánto calcula que podría valer? No menos de $300.000. Con suerte, podríamos llegar a 350.000. 300.000. Una cifra que superaba con creces los 150.000 que yo había invertido. Sería posible venderla rápido. Con estas características, en menos de un mes conseguimos comprador, se lo aseguro. Sonreí para mis adentros. Todas las piezas del rompecabezas estaban encajando. Mientras tanto, en casa, Mateo, Sofía y Héctor vivían en una nube de arrogancia. Mamá no se animaría a hacer algo así sin consultarnos, le oí decir a Mateo, después de verme hablar por teléfono con una amiga. Es una amenaza de vieja, nada más. No le des bola, dijo Sofía. Me revienta que esa mujer se crea con derecho a pensar por sí misma, gruñó Héctor. Me subestimaban por completo. Creían que no tenía el valor ni la capacidad. Al final, siempre va a depender de nosotros, pensaban. Una tarde, escuché una conversación que me heló la sangre. Si la vieja se va, que por lo menos nos deje $20.000 de indemnización, dijo Mateo. No podía creerlo. Sí, claro. Como pago por todos los cuidados que le dimos en esta casa. Hay que sacarle hasta el último centavo antes de que se vaya, agregó Sofía. Por supuesto. Nosotros la estuvimos cuidando, remató Héctor, el mismo que me obligaba a limpiarle el cuarto y me exigía dinero para sus vicios. Estaban planeando extorsionarme. Activé la grabadora de mi celular y registré cada palabra. La evidencia se acumulaba. Con Isabel, preparamos una carta documento. Notificación de desalojo en un plazo de 30 días. Se informa que el incumplimiento dará lugar a acciones legales por la vía del desalojo forzoso, decía el texto. ¿De verdad es necesario llegar a esto, Isabel? Elena, no hiciste nada malo. Estás defendiendo lo que es tuyo, tu patrimonio y tu dignidad. Es tu derecho. Isabel también me recomendó un abogado. Señora Rossi, su caso es legalmente impecable. De hecho, la conducta de ellos es la que roza la ilegalidad. Abuso económico, usurpación de domicilio, incluso podríamos hablar de extorsión. Respiré hondo. La ley y la moral estaban de mi lado. Firmé el boleto de compraventa con la inmobiliaria. El comprador era una empresa inversora que pagaría al contado. La escrituración y entrega de la propiedad estaba pautada para el mes siguiente. Todo marchaba sobre ruedas. Durante ese tiempo, los abusos de Héctor continuaron. Elena, nos vamos de viaje a las termas, solo la familia. Necesitamos que nos des la plata. Héctor, ya no tengo más dinero. No mientas. Sé que tenés ahorros. Pero ese es el dinero para mi vejez. No me vengas con excusas. Tu plata es nuestra plata, ya te lo dije. Esa conversación también fue grabada. La montaña de pruebas era ya inmensa. Ellos seguían sin sospechar nada. ¿Qué podía hacer una vieja de 68 años? Me subestimaban por completo. Pero no conocían la fuerza que había forjado en 40 años como enfermera, la paciencia que aprendí cuidando a mi marido, y sobre todo, la determinación inquebrantable de una mujer que lucha por su dignidad. Mañana llegaría la carta documento. El momento en que su castillo de arrogancia se derrumbaría. Los trámites de ingreso a la residencia ya estaban listos. Mi nueva vida estaba a punto de comenzar. Vas a ver, Enrique.
Tu esposa es una mujer fuerte, le dije a su foto, con una sonrisa. Mañana comenzaba mi contraataque. Y el día del destino llegó. A primera hora de la mañana, el cartero tocó el timbre con una carta documento. ¿Qué es esto?, dijo Sofía, confundida, con el sobre en la mano. Mateo y Héctor se acercaron. Intimación de desalojo en un plazo de 30 días. Leyó Mateo, y su rostro se puso pálido como el papel. Venta del inmueble. Entrega al nuevo propietario. ¿Qué es esto? Es una joda. Esa estúpida de Elena no puede haber hecho esto, gritó Héctor, incapaz de ocultar su nerviosismo. Entré en el living con calma. Buenos días. Veo que ya recibieron la notificación. Mamá, ¿qué significa esta broma?, preguntó Mateo, con la voz entrecortada. No es ninguna broma. Decidí vender la casa. Los tres se quedaron mudos. Jamás habían imaginado que yo llevaría a cabo mi plan. No podés hacer una cosa así, sin consultarnos. La casa está a mi nombre. La construí con mi dinero. ¿Hay algún problema legal en que la venda? Pero nosotros vivimos acá, gritó Mateo. Vivían acá por mi buena voluntad. Pero esa voluntad se terminó. Sofía rompió a llorar. ¿Por qué de repente nos haces esto? ¿De repente? Llevo 6 meses soportando un infierno. Soportando que Héctor me robe mi habitación, que me obligue a dormir en un sofá, que me saque en la jubilación y pisotee mi dignidad cada día. No pienso seguir viviendo con ustedes ni un minuto más. Héctor, entonces, intentó apelar a la lástima. ¿Y yo qué hago ahora? Si me quedo sin esta casa, no tengo a dónde ir. Eso no es asunto mío. Usted abandonó su departamento y se instaló acá por su cuenta. No podés ser tan fría con la familia. ¿La misma familia que me llamaba mujer atrevida? ¿La que me robó mi cuarto y vivió de mi jubilación mientras me despreciaba? Te voy a enseñar a respetarme, rugió Héctor, a punto de abalanzarse sobre mí. Adelante. Convierta esto en un caso penal si quiere. Pero imagínese cómo terminaría usted. El rostro de Héctor se tornó ceniciento. Mateo, desesperado, intentó negociar. Mamá, hablemos. Tiene que haber una solución. La solución es esta, Mateo. La vía legal. Y ya que estamos, quiero que me devuelvan todo el dinero que me sacaron. Saqué una libreta donde había anotado cada gasto. Para no complicarlos con los detalles, les doy el total. Entre la jubilación mensual y los gastos extras que le di a Héctor, me deben 3,5 millones de pesos. Es imposible. No tenemos esa plata, exclamó Sofía. Pero ustedes dijeron que yo debía dejarles $20,000 y me iba, ¿recuerdan? Si no pueden pagar 3,5 millones de pesos, ¿cómo pensaban que yo iba a poder pagarles $20,000? Saqué mi celular y reproduje la grabación. Sus voces, frías y calculadoras, llenaron la habitación. No sabían que los estaba grabando, ¿verdad? Sofía se derrumbó en el suelo. ¿Qué vamos a hacer? Ese ya no es mi problema. Piensen ustedes. Y tienen un mes para irse de mi casa. Al día siguiente, mi hijo me llamó por teléfono. Mamá, por favor, reconsidéralo. No hay nada que reconsiderar, Mateo. ¿Y dónde vamos a vivir? No sé. Busquen un alquiler, como hace todo el mundo. ¿Con qué plata? La que le falte, la pueden ganar trabajando horas extras, o buscando otro empleo. Mi voz era un témpano de hielo. Pero soy tu hijo, mamá. Y por ser mi hijo tengo que mantenerte toda la vida. Ya sos un hombre grande, Mateo. Todos a tu edad son independientes. ¿No te da vergüenza seguir dependiendo de tu madre? Escuché a Mateo sollozar al otro lado de la línea, pero mi corazón ya no se conmovía.
2 semanas después, aparecieron desesperados en la puerta de la residencia de mayores. Pidieron verme en recepción, pero me negué. Lo lamento, pero la señora Rossi no desea recibir visitas. Mamá, por favor, escúchame. La voz de Mateo llegaba hasta el hall del ascensor. Pero no salí. La recepcionista me informó que esperaron 1 hora y se fueron, no sin antes advertir que volverían. Un mes después, la venta de la casa se concretó. La vendí por $320.000. Después de pagar los gastos, me quedó una ganancia considerable. Mi hijo y su familia tuvieron que mudarse a un pequeño departamento de 2 ambientes en un barrio alejado, pagando un alquiler de $80.000. Su vida dio un vuelco radical. Y Héctor. Para Mateo y Sofía, se había convertido en una carga insostenible. Papá, no podemos seguir manteniéndote. El departamento es chico y no tenemos plata, le anunció Sofía. Expulsado, Héctor terminó en un geriátrico estatal de mala muerte, un lugar con habitaciones compartidas para 10 personas, comida miserable y personal negligente. Su salud se deterioró rápidamente. 3 meses después, recibí una llamada de Sofía. Suegra, mi papá está muy mal. Se está muriendo. Por favor, ayúdelo. Mientras ella suplicaba, yo miraba los jardines florecidos desde la ventana de mi habitación. Por favor, olvide lo que pasó. Si esto sigue así, mi papá. No pienso perdonar lo que Héctor me hizo. Lo que le pase de ahora en adelante, sinceramente, no me importa. Es que en ese momento no teníamos plata, estábamos desesperados. ¿Sin plata? Me robaron toda mi jubilación. Vivían mejor que nunca a costa mía. Ahora simplemente están pagando las consecuencias. Sofía se quedó sin palabras. Suegra, mi papá llora todos los días. Dice que quiere pedirle perdón. ¿Y con eso qué? Escuché la voz de Héctor al fondo, débil y quebrada. Elena, por favor. Fui yo el que se equivocó. Ayúdame, te lo ruego. El hombre que me había llamado mujer atrevida, ahora me suplicaba llorando. Héctor, usted destruyó la relación que yo tenía con mi hijo y mi nieta. Lo sé, lo siento. No tengo ninguna obligación de ayudar a un extraño que se metió en mi casa a la fuerza. Elena, por favor, otra oportunidad. Suspiré. ¿Usted me dio a mí alguna oportunidad? Héctor no supo qué responder. Suegra, es verdad, nos equivocamos, insistió Sofía. Pero mi papá ya tiene 74 años. ¿Y qué? ¿Quién me dijo a mí que a mis 68 años era fuerte y podía aguantármelas todas? Entiendo que quieras cuidar a tu padre, Sofía, pero no me pidas ayuda a mí. Me levanté y me acerqué a la ventana. Los cerezos estaban en plena floración. Sofía, decime una cosa. ¿Por qué ahora me piden ayuda? ¿Por qué? Porque somos familia. Yo ya no los considero mi familia. Para mí, ustedes son parte del pasado. El llanto de Sofía se intensificó. Estuvimos mal, por favor, perdónenos. No hay nada que perdonar. Simplemente, no tengo ningún motivo para ayudar a Héctor. Mi voz era tranquila, pero cargada de una ira fría. Suegra, Valentina también llora. Dice que la extraña. ¿La misma Valentina que dijo que mis milanesas eran de vieja y daban vergüenza? Era una nena, no sabía lo que decía. Tenía 13 años. A esa edad, ya se distingue perfectamente el bien del mal. Sofía, ustedes no me trataron como familia, y yo ya no los veo como tal. Además, ahora tengo una nueva familia. Una nueva familia. Sí. Los residentes de este lugar. Personas que me respetan y me valoran. Mi verdadera familia. La vida en la residencia era mucho mejor de lo que había imaginado. Usaba mi experiencia como enfermera para ayudar a otros residentes, trabajaba en el jardín,
leía. Mis días eran tranquilos, llenos de sonrisas genuinas. Mamá, por favor, te juro que no te vamos a tratar más así. Es demasiado tarde, Sofía. Ya no tenemos nada que ver. Al día siguiente, llamó Mateo. Mamá, yo tuve la culpa. Perdóname, por favor. Mateo, fuiste mi hijo. Pero eso es parte del pasado. ¿Cómo que, pasado? Vos me echaste, me trataste como un extraño. Hice exactamente lo que vos hiciste conmigo. Pero yo te sigo considerando mi familia. ¿Una familia deja que un extraño humille a su propia madre? Mateo no supo qué contestar. Además, ¿quién fue el que dijo que yo debía dejarles $20.000? Eso fue un momento de calentura. La grabación suena bastante planificada. Mateo, ya tenés 42 años. Sos un adulto. Hacete cargo de tu propia familia. Una semana después, volvieron a la residencia. Esta vez, evitaron la recepción y llegaron hasta la puerta de mi cuarto. Mamá, abrí, por favor. Gritaba Sofía, llorando. Papá está en las últimas. Ese es problema de él. No mío, contesté, desde el otro lado de la puerta. Por favor. Hago lo que sea, me arrodillo si es necesario. Yo no te pedí que hicieras nada de eso. Mamá, Valentina está acá también. Escuché la voz temblorosa de mi nieta. Abuela, perdón. En realidad, me encantaban tus milanesas. Por un instante, mi corazón vaciló. Pero la razón se impuso. Era demasiado tarde. Váyanse de acá. Si no se van ahora mismo, llamo a la policía. El personal de seguridad vino y los escoltó hasta la salida. Después de eso, no volvieron a llamar. Meses más tarde, me enteré de que Héctor había muerto en aquel geriátrico miserable. Estoy en este pozo inmundo por culpa de Elena, fueron sus últimas palabras. La vida de Mateo y Sofía se complicó aún más. Ella tuvo que buscar un segundo trabajo y él empezó a hacer changas los fines de semana. Apenas llegaban a fin de mes. Valentina veía peligrar su futuro. Habían perdido mucho, una casa de $300.000, una vida sin preocuparse por impuestos o reparaciones, ni ayuda económica constante. Pero sobre todo, habían perdido a la única persona que los había amado de verdad. Mi nueva vida, en cambio, era plena. Me levantaba a las 6, paseaba por el jardín, desayunaba con mis nuevos amigos. El director de la residencia me ofreció un pequeño sueldo por dar charlas de salud a los demás residentes. Acepté encantada. Elena, tenerla acá es una bendición, me dijo un día la señora Tanaka, mi vecina de cuarto. El placer es mío. Ustedes me han dado un nuevo hogar. Esto, pensé, es la verdadera forma de la familia. Un vínculo que no depende de la sangre, sino del respeto y el cariño mutuo. A veces, por la noche, miro la foto de Enrique. Hice lo correcto, mi amor. Sé que él estaría orgulloso de mi decisión. En la cartelera del salón común, colgué una frase que escribí: nadie tiene por qué ser valorado por quien no se valora a sí mismo. Se acabó la época de aguantar en nombre de la familia. Mi vida comenzó de nuevo a los 68 años. Y la voy a vivir con orgullo, como me merezco. Ya no hay más llamadas, ni ruegos. Solo la paz de mi nueva vida, el cariño de mi nueva familia, y la inmensa satisfacción de haber recuperado mi dignidad.